10 hombres fueron llevados a la horca en Nuremberg. Uno de ellos fue Alfred Jodl, jefe de operaciones del alto mando de la Wehrmacht. Sus últimas palabras, antes de caer por la trampilla, fueron: «Te saludo, mi eterna Alemania». Jodl no fue un comandante de campo, sino el engranaje que convirtió las órdenes de Hitler en directivas militares. Desde su oficina salieron documentos que autorizaron ejecuciones sumarias, represalias contra civiles y cooperación con las SS. Su firma figuraba en la orden de los comisarios y en la orden de los comandos, 2 instrucciones que eliminaron toda protección a prisioneros y soldados enemigos. Para el Tribunal de Nuremberg no era un simple transmisor, era un responsable directo. ¿Por qué terminó en la horca junto a los líderes nazis? ¿Era un simple soldado que obedecía o alguien que decidía, que lo convirtió en uno de los rostros del crimen de guerra? De Würzburg al Reichswehr, el nacimiento de un soldado. El 10 de mayo de 1890, en la ciudad bávara de Würzburg, nació Alfred Joseph Ferdinand Jodl. Su origen estuvo marcado por las convenciones sociales de la época. Era hijo extramatrimonial del capitán de artillería Johannes Jodl y de Therese Baumgärtler, de ascendencia campesina. En la rígida estructura de la sociedad alemana, esta condición representaba un obstáculo para el niño. No fue hasta el año 1899, cuando su padre abandonó el servicio activo y contrajo matrimonio, que Alfred pudo llevar oficialmente el apellido paterno. El ambiente familiar reflejaba un doble perfil. Por un lado, la tradición militar estaba firmemente representada en la figura de su padre y en la carrera que más tarde seguiría su hermano Ferdinand, nacido en 1896 y destinado a convertirse en general de la Wehrmacht. Por otro lado, el tío Friedrich Jodl, filósofo y pedagogo en la Universidad de Viena, aportaba una dimensión académica que contrastaba con la orientación castrense del resto de la familia. Esta combinación de influencias ofreció al joven Alfred un entorno donde la disciplina militar y el pensamiento intelectual coexistían. Durante su infancia asistió a la escuela primaria en Würzburg y posteriormente continuó sus estudios en Múnich en el Theresiengymnasium. Su desempeño académico estuvo marcado por la constancia y el método más que por el brillo excepcional. En 1903 ingresó en el Kadettenkorps de Múnich, institución destinada a preparar a jóvenes para la carrera militar. Allí adquirió una formación rigurosa en valores de obediencia, jerarquía y servicio. Sus instructores lo describían como un cadete disciplinado y confiable, cualidades que lo convertían en un candidato adecuado para la oficialidad. En julio de 1910, con 20 años de edad, se incorporó como aspirante al 4º Regimiento de Artillería Ligera del Ejército Bávaro, con base en Augsburgo. Al año siguiente fue enviado a la Escuela de Guerra de Múnich, donde profundizó en conocimientos técnicos sobre artillería y táctica. Este periodo formativo resultó decisivo para su carrera, ya que lo preparó para coordinar operaciones de fuego indirecto y para manejar las complejidades logísticas que implicaba la artillería moderna. El 28 de octubre de 1912 recibió el despacho de teniente, consolidando su entrada oficial en el cuerpo de oficiales. Un año antes, en septiembre de 1913, había contraído matrimonio con Irma von Bullion, perteneciente a una familia aristocrática bávara. La unión fortaleció su posición social dentro del ambiente militar, aunque no hubo descendencia. El 1 de agosto de 1914, con el estallido de la Gran Guerra, Alemania declaró la movilización general. Jodl, con 24 años, se unió a su regimiento en la ofensiva inicial contra Francia. Su bautismo de fuego tuvo lugar el 20 de agosto de ese mismo año durante la batalla de Saarburg, en la región de Lorena. El 4º Regimiento de Artillería Ligera apoyó el avance de la 6ª Armada Bávara. En esa acción, Jodl fue herido en el muslo derecho por fuego enemigo, lo que lo obligó a permanecer hospitalizado varios meses hasta marzo de 1915. La herida en combate le valió la Cruz de Hierro de segunda clase, una condecoración que, aunque ampliamente otorgada, representaba un reconocimiento formal al desempeño bajo fuego. Tras su recuperación, fue ascendido a teniente primero. En 1916 fue destinado al Frente Oriental, sirviendo como comandante de batería en el 72º Regimiento de Artillería de Campaña del Ejército Austrohúngaro.
Allí enfrentó condiciones de guerra muy distintas a las del frente occidental, operaciones en espacios abiertos, problemas logísticos por líneas de suministro extensas y la necesidad de movilidad de la artillería. El frente oriental le proporcionó una perspectiva operativa más amplia. El mando de unidades multinacionales, la coordinación entre tropas alemanas y austrohúngaras y las exigencias del clima extremo lo familiarizaron con escenarios complejos. En 1917 regresó al frente occidental, desempeñándose en funciones de Estado Mayor. Esta experiencia lo integró en la planificación estratégica, en la organización logística y en la redacción de órdenes operativas. En marzo de 1918 recibió la Cruz de Hierro de primera clase, reflejo de su desempeño en combate y en labores de planificación. Al finalizar la guerra, con el armisticio del 11 de noviembre de 1918, Jodl era un joven oficial con experiencia en combate directo y en Estado Mayor. Había servido en ambos frentes y había presenciado la transición desde la ofensiva inicial hasta la derrota final. El Tratado de Versalles de 1919 redujo drásticamente las capacidades militares de Alemania. El ejército quedó limitado a 100.000 hombres, sin servicio militar obligatorio, sin artillería pesada y sin Estado Mayor general. Miles de oficiales fueron desmovilizados, sin embargo algunos fueron retenidos por su experiencia y preparación técnica. Jodl se encontraba entre ellos. Ese mismo año fue destinado al 22º Regimiento de Artillería Ligera y poco después al 21º Regimiento de Artillería en Landsberg am Lech, donde permaneció hasta 1921, cuando ascendió a capitán. La década de 1920 estuvo marcada por inestabilidad política y económica. Alemania atravesaba revueltas internas, intentos de golpe, inflación descontrolada y ocupaciones extranjeras. En ese contexto, el Reichswehr se mantuvo como una institución profesional reducida y aislada, centrada en preservar la disciplina y en entrenar a una élite de oficiales. En 1923 Jodl asistió a un curso de ayudantes de mando en Berlín y al año siguiente fue destinado al Ministerio del Reichswehr, donde se encargó de funciones administrativas vinculadas a la reorganización militar. Entre 1927 y 1929 formó parte del Estado Mayor de la Séptima División en Múnich. Posteriormente regresó al Séptimo Regimiento de Artillería bávaro como jefe de batería. Esta alternancia entre funciones de mando directo y tareas de Estado Mayor le permitió adquirir experiencia equilibrada en ambos campos. Entre 1928 y 1932 ejerció como profesor de táctica e historia militar en la Escuela de Guerra de Múnich. Durante esa etapa se dedicó a analizar campañas de la Gran Guerra, extraer lecciones operativas y transmitir a nuevas generaciones de oficiales un enfoque metodológico basado en disciplina, planificación y análisis sistemático. En febrero de 1932 fue ascendido a mayor. Ese mismo año fue nombrado jefe de grupo en el Departamento de Operaciones del Truppenamt, institución que, bajo apariencia administrativa, cumplía las funciones de un Estado Mayor encubierto. Aunque el Tratado de Versalles prohibía formalmente su existencia, el ejército alemán mantenía así la continuidad de la doctrina estratégica y de la planificación operativa. Allí, Jodl se familiarizó con el análisis de operaciones históricas y con la elaboración de escenarios hipotéticos para conflictos futuros. En este entorno conoció y estableció vínculos con Wilhelm Keitel, quien más tarde se convertiría en su superior directo durante la Segunda Guerra Mundial. Ambos compartían un perfil profesional característico del Reichswehr, oficiales técnicos, discretos políticamente y comprometidos con la preservación de la tradición militar pese a las limitaciones del tratado. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller del Reich. Este acontecimiento transformó de manera decisiva el panorama político y militar de Alemania. Para oficiales como Jodl, que habían consolidado su carrera en el periodo de restricciones, se abría ahora un escenario de expansión y rearme. Con más de 2 décadas de servicio, condecorado por su participación en la Gran Guerra y formado en las estructuras clandestinas del Estado Mayor, Alfred Jodl se encontraba en posición de asumir nuevas responsabilidades en una Alemania que comenzaba a dejar atrás las limitaciones de Versalles. El ascenso en el Tercer Reich, de oficial a estratega del poder.
La llegada del régimen nacionalsocialista modificó gradualmente las condiciones que habían restringido a las fuerzas armadas alemanas desde el final de la Gran Guerra. En los primeros meses, el nuevo gobierno impulsó un proceso de cooperación pragmática con el alto mando militar. Werner von Blomberg, designado ministro de la guerra y comandante en jefe del Reichswehr, aceptó trabajar de manera coordinada con Adolf Hitler para asegurar los recursos necesarios en la modernización de la institución castrense. El ejército, que durante 14 años había mantenido un perfil bajo las limitaciones del Tratado de Versalles, comenzó a vislumbrar una expansión que hasta entonces parecía inalcanzable. En marzo de 1935, Berlín anunció la instauración del servicio militar obligatorio. La medida, en abierta violación de los acuerdos de paz, fue acompañada por un cambio nominal de gran alcance. El Reichswehr se transformó oficialmente en Wehrmacht. El nuevo nombre reflejaba no solo una reorganización administrativa, sino también un programa de crecimiento que proyectaba la capacidad de movilizar varios millones de efectivos en caso de conflicto. El rearme avanzó con rapidez mediante la producción intensiva de aviones, tanques y artillería moderna. Para administrar este proceso, el Ministerio de la Guerra reorganizó su estructura interna, creando departamentos especializados en la planificación conjunta de las tres armas. En ese mismo año, Alfred Jodl fue trasladado desde el Truppenamt, la oficina encubierta que había mantenido funciones de Estado Mayor bajo las limitaciones de Versalles, hacia el nuevo Wehrmachtführungsamt, la oficina de dirección de la Wehrmacht. Allí fue nombrado jefe de la sección de defensa nacional. El ascenso a coronel acompañó este nombramiento, situándolo en un puesto de creciente responsabilidad dentro del aparato militar. Sus tareas consistían en coordinar estudios y planes que integraban a ejército, marina y fuerza aérea, con el objetivo de lograr una doctrina operativa común. La experiencia adquirida en años anteriores en la elaboración de escenarios hipotéticos le permitió adaptarse a este desafío. La guerra moderna, tal como se concebía en la segunda mitad de la década de 1930, requería coordinación estrecha entre armas de diferente naturaleza. El concepto de operaciones combinadas, que incluía el empleo simultáneo de unidades terrestres, fuerzas aéreas y elementos navales, se convirtió en un eje central de los estudios de Estado Mayor. Jodl se convirtió en uno de los oficiales encargados de dar forma a estos principios. Aunque en esta etapa no mantenía contacto directo con Hitler, sus análisis llegaban a los niveles superiores de decisión y eran valorados como documentos de referencia para la planificación estratégica. La posición que ocupaba dentro del ministerio lo situaba entre los oficiales con proyección de futuro en el nuevo esquema. El año 1938 marcó un punto de inflexión. Una crisis interna, conocida como el caso Blomberg-Fritsch, modificó de raíz la estructura de mando. El ministro de la guerra, Werner von Blomberg, fue obligado a dimitir tras un escándalo personal. Werner von Fritsch, comandante del ejército, fue apartado bajo acusaciones que resultaron infundadas. Hitler aprovechó la situación para disolver el Ministerio de la Guerra y establecer en su lugar el Oberkommando der Wehrmacht, el alto mando de la Wehrmacht, órgano directamente subordinado al Führer. Wilhelm Keitel fue nombrado jefe de este nuevo organismo y la estructura centralizó en torno a Hitler todas las decisiones militares. En agosto de 1938, Jodl fue designado jefe del Departamento de Operaciones del OKW, denominado Wehrmachtführungsstab. Su responsabilidad consistía en convertir las directrices políticas de Hitler en planes operativos concretos y coordinar la ejecución de las operaciones en curso. El cargo lo situaba en el núcleo de la toma de decisiones. Su función no era política en sentido estricto, pero lo convertía en un intermediario esencial entre las órdenes del Führer y la aplicación práctica en el campo militar. El primer escenario en el que desempeñó este papel fue la crisis austríaca. En marzo de 1938, Hitler ordenó la preparación de la anexión de Austria. El plan de ocupación, denominado Otto, preveía la entrada de divisiones desde Baviera hacia Viena y otras regiones clave. Jodl supervisó la redacción de las directrices operativas y la organización logística. El 11 de marzo la Wehrmacht recibió la orden de avanzar y al día siguiente las tropas cruzaron la frontera.
La anexión, conocida como Anschluss, se ejecutó sin resistencia significativa. El rápido resultado validó la eficacia del nuevo sistema de coordinación implementado en el OKW. El éxito austríaco reforzó la confianza de Hitler en la capacidad de su aparato militar. Pocos meses después, en septiembre de 1938, se desencadenó la crisis de los Sudetes. Alemania exigió a Checoslovaquia la cesión de este territorio, habitado por población germanoparlante. La situación colocó a Europa al borde de un conflicto. El OKW, bajo la supervisión de Jodl, elaboró planes de intervención en caso de resistencia checoslovaca. Estos documentos detallaban operaciones de penetración desde varias direcciones, con coordinación entre unidades blindadas, infantería y aviación. El 30 de septiembre, la firma del Acuerdo de Múnich resolvió la crisis. Reino Unido y Francia aceptaron la cesión de los Sudetes a Alemania, evitando así la guerra. Aunque los planes de invasión no se ejecutaron, la preparación demostró la capacidad del OKW para organizar operaciones complejas en plazos reducidos. Para Jodl fue una confirmación de que la nueva estructura funcionaba como herramienta eficaz de expansión territorial. En marzo de 1939, Alemania completó la disolución de Checoslovaquia. Las tropas ocuparon Bohemia y Moravia, instaurando un protectorado bajo control del Reich. El OKW dirigió la operación con despliegues rápidos y sin enfrentamientos relevantes. Para Jodl, la experiencia representó un nuevo ejercicio en la traducción de objetivos políticos en acciones militares concretas. Las anexiones de Austria y Checoslovaquia ampliaron los recursos y el territorio bajo control alemán. Estas operaciones, ejecutadas con éxito, reforzaron la percepción de que la Wehrmacht podía responder con eficacia a las ambiciones de Hitler. Dentro del OKW, Jodl se consolidaba como planificador principal de operaciones, mientras Keitel actuaba como jefe administrativo y enlace directo con el Führer. La combinación de ambos cargos estructuraba un sistema donde las decisiones políticas eran transformadas en directrices militares centralizadas. Entre 1938 y 1939, el Departamento de Operaciones del OKW realizó estudios para escenarios de guerra que contemplaban enfrentamientos simultáneos contra varias potencias. Jodl redactó directrices de despliegue estratégico, supervisó ejercicios militares y elaboró planes alternativos ante una eventual intervención de Francia y Reino Unido. Su oficina funcionaba como centro neurálgico de la planificación, canalizando hacia los mandos militares las órdenes derivadas de la política expansiva del régimen. En el verano de 1939, la atención se concentró en Polonia. Hitler decidió resolver por la fuerza la cuestión de Danzig y del corredor polaco. Los preparativos de invasión fueron acelerados bajo la coordinación del OKW. El 23 de agosto, apenas una semana antes del inicio de las hostilidades, Alfred Jodl fue nombrado formalmente jefe de operaciones del OKW, cargo que ya desempeñaba de facto. Con ello quedó establecido como una de las figuras centrales de la estructura militar alemana. Mientras Keitel asumía el papel de enlace político y administrativo, Jodl era el encargado de transformar las órdenes de Hitler en planes detallados y viables. Este sistema consolidaba el rol del Departamento de Operaciones como instrumento clave en la dirección de la política militar alemana. La combinación de disciplina institucional, experiencia de Estado Mayor y lealtad personal al Führer había transformado a Jodl en uno de los principales ejecutores técnicos del expansionismo del Tercer Reich. Al llegar el final de 1939, la maquinaria bélica alemana estaba preparada para un conflicto de dimensiones continentales. El siguiente escenario se desarrollaría en el frente polaco, y con él se abriría una nueva fase en la trayectoria de Alfred Jodl marcada por la guerra total en Europa. El arquitecto de la conquista, la guerra relámpago al servicio de Hitler. El 1 de septiembre de 1939, a las 4:45, la artillería alemana abrió fuego contra la península de Westerplatte en la ciudad libre de Danzig. Con ese disparo comenzaba la invasión de Polonia, operación denominada Caso Blanco. La planificación de la campaña había requerido meses de preparación y la coordinación fue supervisada por el Estado Mayor de Operaciones del Alto Mando de la Wehrmacht, dirigido por Alfred Jodl.
Desde esa oficina se elaboraron las órdenes que regulaban los movimientos iniciales y la secuencia de despliegue de las fuerzas alemanas. El esquema contemplaba un ataque en pinza desde varias direcciones. El grupo de ejércitos norte debía avanzar desde Prusia Oriental y Pomerania, mientras el grupo de ejércitos sur penetraría desde Silesia y la vecina Eslovaquia. El objetivo estratégico consistía en rodear rápidamente a las fuerzas polacas en la zona occidental, impidiendo su retirada hacia el río Vístula, donde podrían organizar una defensa prolongada. La coordinación entre unidades terrestres y la aviación se convirtió en un elemento esencial del plan, con el fin de mantener presión constante sobre las rutas de comunicación y las concentraciones de tropas enemigas. A los 2 días del inicio de la invasión, Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. Sin embargo, en el plano operativo inmediato, no se produjeron ofensivas relevantes en el frente occidental. Esta circunstancia permitió que las operaciones en Polonia continuaran conforme a lo previsto, sin interferencia directa de fuerzas aliadas. La Luftwaffe consiguió superioridad aérea en pocos días. La mayor parte de la aviación polaca fue destruida en tierra durante los ataques iniciales. El bombardeo sistemático de ferrocarriles y carreteras dificultó los movimientos del ejército polaco. Al mismo tiempo, las divisiones blindadas alemanas explotaron las brechas creadas y avanzaron con rapidez, cerrando movimientos envolventes que anularon la capacidad de maniobra del adversario. El 28 de septiembre, tras un asedio prolongado, Varsovia capituló. En poco más de 4 semanas, las fuerzas polacas fueron derrotadas y el territorio quedó dividido entre Alemania y la Unión Soviética, de acuerdo con las cláusulas secretas del pacto firmado en agosto entre los ministros Ribbentrop y Molotov. La campaña polaca se convirtió en el modelo de referencia para operaciones posteriores. Aun cuando el término Blitzkrieg no formaba parte oficial de la doctrina alemana, el patrón empleado combinaba ataques concentrados, penetración rápida de blindados, apoyo aéreo inmediato y cerco de grandes unidades antes de que pudieran establecer nuevas líneas defensivas. Desde su oficina en el alto mando, Jodl coordinó la aplicación de estos principios en las órdenes que se transmitieron a los grupos de ejército. Su función consistía en asegurar que las directivas generales de Hitler se transformaran en disposiciones técnicas claras para los comandantes en el terreno. Tras la victoria en Polonia, la atención se dirigió hacia Francia y los Países Bajos. Los primeros planes, elaborados en octubre de 1939, reproducían en esencia el avance empleado en 1914 a través de Bélgica. Sin embargo, la previsibilidad de este esquema motivó debates internos. Finalmente, la propuesta de Erich von Manstein fue adoptada como plan principal. Un avance de fuerzas blindadas a través de las Ardenas con el objetivo de cruzar el río Mosa y cercar a las fuerzas aliadas en el norte. Jodl participó en la coordinación de este plan, denominado Caso Amarillo. El documento definitivo fue aprobado en febrero de 1940. Se estableció la sincronización entre unidades terrestres y la aviación, incorporando lecciones obtenidas en Polonia. La ofensiva comenzó el 10 de mayo. Las tropas cruzaron rápidamente las Ardenas y abrieron una brecha en Sedan. En pocos días alcanzaron la costa del Canal de la Mancha, cercando al ejército británico y a varias divisiones francesas. Aproximadamente 300.000 soldados aliados lograron evacuar desde Dunkerque hacia Gran Bretaña, pero la derrota francesa era ya irreversible. El 14 de junio, París fue ocupada y el 22 de junio se firmó el armisticio en Compiègne, en el mismo vagón donde 2 décadas antes Alemania había aceptado su derrota. Para el alto mando, la campaña occidental representó la confirmación de que la doctrina de guerra rápida podía aplicarse con éxito en el frente occidental. En paralelo, Hitler ordenó asegurar el control del norte de Europa. Dinamarca y Noruega resultaban estratégicamente esenciales, ya que desde el puerto noruego de Narvik se exportaba el mineral de hierro sueco durante los meses en que el Báltico permanecía congelado. La operación Weserübung fue preparada desde el Estado Mayor de Operaciones del OKW. La invasión comenzó el 9 de abril de 1940. Dinamarca fue ocupada en pocas horas sin resistencia significativa. En Noruega, en cambio, se produjeron combates prolongados en ciudades portuarias y especialmente en Narvik, donde desembarcaron fuerzas británicas y francesas.
La operación exigió coordinación precisa entre la Marina, la aviación y el ejército, con desembarcos simultáneos en Oslo, Bergen, Trondheim y Stavanger. Aunque la intervención aliada representó un obstáculo, la ofensiva alemana en Francia obligó a los británicos a evacuar Noruega en junio, dejando el país bajo control alemán. La campaña noruega destacó por su complejidad logística y por la necesidad de sincronizar operaciones en varios frentes marítimos y terrestres. Desde el OKW, Jodl supervisó directivas que regulaban la simultaneidad de las acciones. El éxito permitió asegurar los suministros estratégicos de hierro y estableció bases avanzadas en el Atlántico Norte. Durante estos meses de victorias sucesivas, el trabajo de coordinación se amplió más allá de lo militar. El Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels utilizaba los partes de operaciones transmitidos desde el OKW para elaborar comunicados oficiales. Las reuniones conjuntas entre el Estado Mayor de Operaciones y la propaganda buscaban garantizar coherencia entre la realidad militar y la imagen proyectada a la opinión pública. El flujo de información era controlado cuidadosamente, resaltando éxitos y minimizando reveses. Aunque la responsabilidad de la propaganda recaía en Goebbels, la oficina de Jodl se convirtió en un canal indispensable para suministrar los datos iniciales. Tras la capitulación francesa, Hitler concentró su atención en la Unión Soviética. Desde el verano de 1940 se iniciaron los estudios para una ofensiva en el este. La operación recibiría el nombre de Barbarroja. El objetivo general era destruir al Ejército Rojo en la zona occidental del país y asegurar el control de los recursos agrícolas de Ucrania y los yacimientos petrolíferos del Cáucaso. El 18 de diciembre de 1940, Hitler firmó la Directiva número 21. El documento establecía la ofensiva en tres ejes principales: el grupo de ejércitos norte hacia Leningrado, el centro hacia Moscú y el sur hacia Kiev. Se concebía una campaña de semanas, basada en la velocidad y en la aplicación ampliada de los principios que habían dado éxito en Polonia y Francia. Desde el Departamento de Operaciones del OKW, Jodl participó en la redacción de las directrices operativas. Su oficina debía coordinar las órdenes que transformaban las intenciones generales del Führer en disposiciones específicas para los comandantes en el frente. En estos preparativos se observó la magnitud inédita del desafío. Vastas distancias, recursos industriales dispersos y condiciones climáticas extremas. En la primavera de 1941 comenzaron a emitirse disposiciones que trascendían la lógica militar convencional. Una de ellas fue la Orden de los Comisarios, elaborada en mayo, que estipulaba la ejecución inmediata de los comisarios políticos soviéticos capturados. El documento llevaba la firma de Keitel y la aprobación operativa del departamento de Jodl, lo que lo convertía en transmisor de órdenes que vinculaban la planificación militar con objetivos ideológicos. La ofensiva fue programada inicialmente para mayo de 1941, pero retrasos logísticos y la necesidad de intervenir en los Balcanes obligaron a posponerla. El 22 de junio comenzó finalmente la mayor operación militar de la historia contemporánea. El Estado Mayor de Operaciones del OKW, bajo la jefatura de Alfred Jodl, dirigía la fase inicial de esta campaña, que abriría una etapa completamente nueva en la guerra. Guerra en el Este. La maquinaria del exterminio. En la madrugada del 22 de junio de 1941, 3 millones de soldados alemanes y de los estados aliados del Eje cruzaron la frontera hacia la Unión Soviética en un frente que se extendía desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro. La Operación Barbarroja se convirtió en la ofensiva terrestre más extensa de la historia militar moderna, superando en escala y ambición todas las campañas anteriores de la Wehrmacht. Desde su posición en el alto mando de la Wehrmacht, Alfred Jodl había coordinado durante meses la planificación operativa. Las directrices emanadas de su oficina regulaban los movimientos de los 3 grandes grupos de ejército: el norte hacia Leningrado, el centro hacia Moscú y el sur con objetivos en Kiev y posteriormente en el Cáucaso. El plan general buscaba la destrucción rápida del Ejército Rojo en la zona occidental soviética, seguida de la ocupación de los principales centros industriales y políticos. El ataque comenzó con un bombardeo masivo sobre los aeródromos soviéticos.
que destruyó en tierra gran parte de la aviación enemiga durante las primeras horas. La superioridad aérea alemana permitió que las divisiones blindadas avanzaran con apoyo constante de la Luftwaffe, siguiendo un patrón operativo que había mostrado eficacia en Polonia y Francia. En las primeras semanas, centenares de miles de soldados soviéticos fueron rodeados en grandes bolsas en Białystok, Minsk y Smolensk. El ritmo de avance parecía confirmar las previsiones de una campaña breve y decisiva. Sin embargo, la guerra en el este estaba regida por órdenes que trascendían la lógica militar convencional. En junio de 1941, antes del inicio de la invasión, Hitler había promulgado la llamada Orden de los Comisarios. El documento, refrendado en el alto mando y distribuido por el departamento dirigido por Jodl, establecía que todos los comisarios políticos soviéticos capturados debían ser ejecutados inmediatamente tras su detención. Estos funcionarios del Partido Comunista, asignados a las unidades para asegurar la fidelidad ideológica, quedaban excluidos de la protección de las convenciones internacionales. La directriz se aplicó de forma sistemática durante los primeros meses de la campaña, resultando en miles de ejecuciones sumarias. El tratamiento de los prisioneros de guerra soviéticos también difería de lo observado en conflictos anteriores. Durante el verano y el otoño de 1941, el número de capturados alcanzó proporciones gigantescas. En la batalla de Kiev, aproximadamente 600.000 soldados soviéticos fueron rodeados y tomados prisioneros. En Smolensk, Uman y Vyazma-Briansk, otras centenas de miles corrieron la misma suerte. La infraestructura alemana no estaba preparada para absorber cantidades tan masivas. Los prisioneros fueron retenidos en campos improvisados, sin provisiones suficientes, lo que provocó muertes masivas por hambre, frío y enfermedades. Hacia finales de ese año, de los más de 3 millones de soldados soviéticos capturados, alrededor de 2 millones habían fallecido en cautiverio. Aunque no existió una orden explícita que dictara el exterminio sistemático de los prisioneros, el marco ideológico de la campaña y las disposiciones transmitidas por el OKW facilitaron políticas de negligencia extrema. La Oficina de Operaciones, bajo la jefatura de Jodl, se encargaba de coordinar los traslados y de transmitir instrucciones de seguridad que establecían la cooperación entre unidades de la Wehrmacht y destacamentos de las SS. Esa cooperación se extendía a la actividad de los Einsatzgruppen, unidades móviles de las SS destinadas a ejecuciones masivas de judíos, comisarios políticos y otros considerados enemigos del régimen. El OKW emitió directrices que exigían a las tropas regulares prestar apoyo logístico y de seguridad a estos destacamentos. Así, la Wehrmacht facilitaba transporte, alojamiento y cobertura militar para que los Einsatzgruppen pudieran operar sin restricciones en los territorios ocupados. En paralelo, la Wehrmacht recibió instrucciones de aplicar represalias colectivas contra la población civil en respuesta a acciones de resistencia. Las órdenes transmitidas desde el departamento de Jodl autorizaban ejecuciones de rehenes y destrucción de aldeas enteras como respuesta inmediata a cualquier ataque contra tropas alemanas. En Bielorrusia y Ucrania, estas medidas se tradujeron en ejecuciones masivas y en la devastación de comunidades rurales. En octubre de 1942 se promulgó la llamada Orden de los Comandos, firmada por Keitel y distribuida por el área de operaciones del OKW. Establecía que cualquier comando aliado capturado detrás de las líneas debía ser ejecutado sin excepción, incluso si se rendía voluntariamente. Aunque pensada para el frente occidental, esta disposición también se aplicó en el este, confirmando la continuidad de un patrón de órdenes que eliminaban protecciones tradicionales del derecho de guerra. Mientras tanto, las operaciones principales en el frente avanzaban hacia Moscú. Tras los cercos de verano,
Hitler ordenó una ofensiva destinada a capturar la capital soviética antes de la llegada del invierno. La Operación Tifón comenzó en octubre de 1941. Las fuerzas alemanas rodearon a grandes contingentes en Viazma y Briansk, capturando cientos de miles de soldados. No obstante, el avance se ralentizó progresivamente debido a las lluvias otoñales que convirtieron los caminos en lodazales y a la extensión crítica de las líneas de suministro. En diciembre, las fuerzas alemanas habían alcanzado posiciones a menos de 30 kilómetros de Moscú, pero la llegada del invierno paralizó sus operaciones. El Ejército Rojo lanzó una contraofensiva masiva que obligó a los alemanes a retroceder por primera vez desde el inicio de la guerra. En los registros del OKW, Jodl informaba a Hitler sobre la imposibilidad de continuar la ofensiva, aunque las órdenes desde Berlín insistían en mantener las posiciones sin retiradas estratégicas. El invierno de 1941 a 1942 marcó el primer gran revés de la Wehrmacht. La incapacidad de tomar Moscú demostró que el conflicto en el este no seguiría el patrón de campañas rápidas. Las bajas ascendieron a centenares de miles, y el frente quedó estabilizado en una línea extensa y difícil de sostener. Las directivas de Hitler, transmitidas a través del departamento de Jodl, ordenaban resistir en todos los sectores sin retroceder. Esta política llevó a que divisiones enteras permanecieran en posiciones insostenibles, sufriendo pérdidas adicionales por congelación y falta de suministros. Simultáneamente, en las zonas ocupadas, la Wehrmacht continuó implicada en tareas de represión, la persecución de partisanos, la deportación de poblaciones enteras y la cooperación con las SS para la implementación de políticas de exterminio ideológico se mantuvieron como parte de las funciones asignadas a las tropas regulares. La guerra en el este integraba de manera sistemática operaciones militares convencionales y medidas represivas. Tras el fracaso de la ofensiva contra Moscú, Hitler decidió reorientar la estrategia para la campaña de 1942. El objetivo principal pasaba a ser la captura de los yacimientos petrolíferos del Cáucaso y de la ciudad de Stalingrado, situada a orillas del Volga. Jodl y su departamento participaron en la elaboración de las directrices que regulaban la ofensiva, denominada Caso Azul. La operación comenzó en junio de 1942 con avances significativos hacia el Don y el Volga. Sin embargo, la decisión de Hitler de dividir las fuerzas entre Stalingrado y el Cáucaso introdujo dificultades en la planificación. El Departamento de Operaciones transmitió fielmente las órdenes, aunque los propios documentos internos señalaban el riesgo de dispersar esfuerzos en dos direcciones estratégicas. Esta nueva campaña en el sur de la Unión Soviética abriría una fase distinta del conflicto. El frente oriental, hasta entonces marcado por avances rápidos y cercos masivos, se aproximaba a un punto de inflexión que modificaría de manera decisiva el rumbo de la guerra. Colapso y fidelidad. El Reich en ruinas. La Operación Azul se inició el 28 de junio de 1942 con el objetivo de alcanzar los campos petrolíferos del Cáucaso y capturar la ciudad de Stalingrado. El plan supuso la reorganización del dispositivo alemán en el sur. El Grupo de Ejércitos Sur fue dividido en dos formaciones: el Grupo de Ejércitos A, encargado de la ofensiva hacia el Cáucaso, y el Grupo de Ejércitos B, orientado hacia el Volga. Desde el alto mando de la Wehrmacht, Alfred Jodl transmitió las directrices de Hitler a los comandantes en el terreno. Los documentos de planificación registran que había señalado en comunicaciones internas el riesgo de dividir las fuerzas principales en dos ejes estratégicos, pero aún así cumplió estrictamente con la tarea de distribuir las órdenes operativas. La obediencia a las instrucciones superiores continuaba marcando su función como jefe del Estado Mayor de Operaciones. Durante el verano, las tropas alemanas avanzaron con rapidez hacia el río Don y en agosto alcanzaron los accesos a Stalingrado.
Al mismo tiempo, las formaciones destinadas al Cáucaso lograron progresos iniciales, ocupando Maikop y Grozny, aunque sin llegar a controlar los yacimientos petrolíferos en su totalidad. La ofensiva alcanzó una extensión territorial considerable, pero el dispositivo quedaba cada vez más disperso. En Stalingrado, lo que había sido concebido como una operación rápida se transformó en una batalla prolongada. Los combates urbanos, desarrollados casa por casa y edificio por edificio, consumieron recursos a una escala que superaba cualquier previsión inicial. El ejército alemán quedó inmerso en un enfrentamiento de desgaste para el que no estaba preparado ni equipado. En noviembre de 1942, el mando soviético lanzó la Operación Urano. Los ataques en los flancos, sostenidos principalmente por tropas rumanas y húngaras, lograron cercar al sexto ejército alemán en el interior de la ciudad. Desde Berlín, el departamento de operaciones dirigido por Jodl transmitió las órdenes de Hitler que prohibían cualquier retirada o intento de ruptura. El comandante del sexto ejército, Friedrich Paulus, solicitó autorización en repetidas ocasiones para romper el cerco, pero las respuestas oficiales insistieron en mantener la posición. El abastecimiento se confió a un puente aéreo organizado por la Luftwaffe. Desde el inicio resultó insuficiente para sostener a una fuerza de centenares de miles de hombres en condiciones de asedio. La falta de alimentos, la escasez de combustible y el descenso de las temperaturas provocaron un deterioro rápido de la situación. En febrero de 1943, el sexto ejército capituló. Aproximadamente 250.000 soldados habían quedado rodeados. Solo unos pocos miles regresarían con vida tras años de cautiverio. La derrota marcó un punto de inflexión irreversible en el frente oriental. Los registros del alto mando muestran que Hitler rechazó sistemáticamente toda propuesta de retirada. La oficina de Jodl actuó como canal de transmisión de estas órdenes, documentando la negativa a cualquier alternativa. El fracaso de Stalingrado confirmó que la iniciativa estratégica había pasado a la Unión Soviética. En julio de 1943, la batalla de Kursk significó el fracaso de la última ofensiva alemana de gran envergadura en el este. A partir de entonces, la Wehrmacht quedó en una retirada continua. La función de Jodl se concentró en coordinar la reorganización defensiva y en transmitir las órdenes de Hitler que exigían resistir en todas las posiciones, aun cuando las circunstancias operativas aconsejaban retroceder. En junio de 1944, la ofensiva soviética Bagration destruyó al grupo de ejércitos centro. En pocas semanas, aproximadamente 28 divisiones alemanas fueron aniquiladas. El frente oriental se desmoronó en amplios sectores y las reservas disponibles resultaron insuficientes para cerrar las brechas. El Departamento de Operaciones del OKW intentó redistribuir recursos hacia los puntos más amenazados, pero la magnitud de la ofensiva superaba cualquier capacidad de reacción. En ese contexto de colapso, un sector del cuerpo de oficiales conspiró para eliminar a Hitler. El 20 de julio de 1944, Klaus von Stauffenberg colocó una bomba en la sala de conferencias de la guarida del Lobo, el cuartel general en Prusia Oriental. Jodl estaba presente en la reunión. La explosión causó la muerte de varios oficiales e hirió a otros, incluido el propio Jodl, que sufrió lesiones en el rostro y las piernas. Fue atendido y en pocos días reanudó sus funciones en el OKW. El atentado fracasó y dio lugar a una amplia represión. Miles de sospechosos fueron arrestados y centenares ejecutados tras juicios sumarios. Jodl reafirmó públicamente su lealtad al régimen y permaneció como uno de los oficiales de confianza absoluta de Hitler. Su supervivencia en el atentado y su fidelidad lo mantuvieron en el núcleo de mando durante los últimos meses de la guerra. En el otoño de 1944, con el avance soviético hacia el norte de Noruega, Hitler ordenó aplicar una política de tierra arrasada. El 28 de octubre, Jodl firmó un telegrama que ordenaba evacuar a la población al este del fiordo de Lincoln y destruir de forma sistemática toda infraestructura. Esta operación, denominada Aurora Boreal, provocó la evacuación forzosa de más de 40.000 civiles y la demolición de aldeas, carreteras, puentes y puertos. La población desplazada sufrió condiciones extremas durante el invierno ártico. El 30 de abril de 1945,
Hitler se suicidó en su búnker en Berlín. Karl Dönitz fue designado como sucesor y formó un gobierno provisional en Flensburg. Su estrategia consistía en rendirse a los aliados occidentales y continuar resistiendo frente a la Unión Soviética el tiempo suficiente para evacuar a la mayor cantidad posible de tropas y civiles hacia el oeste. El 6 de mayo, Dönitz envió a Alfred Jodl a negociar con los aliados. Las conversaciones tuvieron lugar en Reims, en el cuartel general de Dwight David Eisenhower. Jodl propuso una rendición limitada en el frente occidental, pero Eisenhower exigió la capitulación incondicional en todos los frentes. Ante la amenaza de cerrar el frente occidental e impedir evacuaciones adicionales, Dönitz ordenó aceptar las condiciones. En la madrugada del 7 de mayo, a las 2:41, Jodl firmó en Reims el documento de rendición incondicional en nombre del alto mando de la Wehrmacht. El acuerdo establecía que el cese de hostilidades entraría en vigor el 8 de mayo a las 23:01. Pocas horas después, el mando soviético exigió una nueva firma en Berlín. La noche del 8 de mayo, Wilhelm Keitel ratificó la capitulación ante el mariscal Zhukov en Karlshorst, confirmando oficialmente el final de la guerra en Europa. La trayectoria de Alfred Jodl había pasado de la planificación de ofensivas en expansión a la administración de la derrota y a la firma de la rendición incondicional. Su fidelidad a las órdenes superiores lo mantuvo en el centro de la estructura de mando hasta los últimos días del régimen. La guerra había terminado, pero para Jodl se abría una nueva fase en la que su papel durante el conflicto sería examinado ante tribunales internacionales. Juicio en Nuremberg, de la mesa de mando a la horca. El 23 de mayo de 1945, apenas 16 días después de la firma de la capitulación en Reims, tropas británicas rodearon las instalaciones del gobierno provisional de Karl Dönitz en Flensburg. Entre los arrestados se encontraba Alfred Jodl, que había seguido ejerciendo funciones como jefe de operaciones del alto mando de la Wehrmacht hasta ese momento. Tras una breve detención en un campo de prisioneros, fue trasladado a Nuremberg para enfrentar juicio junto con otros altos dirigentes del régimen. El Tribunal Militar Internacional fue establecido mediante acuerdo entre Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Su competencia abarcaba 3 categorías: crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El proceso comenzó formalmente el 20 de noviembre de 1945. Jodl fue incluido entre los 24 acusados principales. Las acusaciones contra él se dividieron en 4 cargos: conspiración para cometer crímenes contra la paz, planificación y conducción de guerras de agresión, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La Fiscalía presentó documentos que vinculaban directamente a su oficina con la transmisión de órdenes contrarias a las convenciones internacionales. Entre ellos se encontraban la Orden de los Comisarios de junio de 1941, que instruía la ejecución inmediata de comisarios políticos soviéticos; la Orden de los Comandos de octubre de 1942, que prescribía la ejecución de tropas aliadas capturadas en operaciones especiales; y directivas que autorizaban represalias contra poblaciones civiles. También se incluyó la orden firmada en octubre de 1944, que establecía la evacuación forzosa y la destrucción sistemática en el norte de Noruega. La estrategia de defensa de Jodl se basó en el principio de obediencia debida. Alegó que su papel se había limitado a transmitir las órdenes de Hitler y que carecía de capacidad para modificarlas o rechazarlas. Insistió en que no había participado en la formulación de decisiones políticas ni en la creación de las directrices más controvertidas. También declaró que no conocía el funcionamiento de los campos de exterminio, que atribuyó a la competencia exclusiva de las SS. Durante el juicio, Jodl argumentó que su firma en documentos debía entenderse como un acto administrativo propio de su cargo, más que como una aprobación personal del contenido. Su esposa, Luise von Jodl, colaboró con la defensa aportando documentos y testimonios para reforzar la idea de que desobedecer a Hitler habría significado exponerse a consecuencias extremas, incluida la posible ejecución por insubordinación. La Fiscalía respondió presentando pruebas de que Jodl no había sido un mero ejecutor pasivo.
Los documentos mostraban que había participado en la elaboración de planes operativos y en la coordinación de políticas que derivaron en violaciones sistemáticas del derecho internacional. Además, se introdujo evidencia de que en ocasiones había expresado reservas sobre decisiones estratégicas como la división de fuerzas en la Operación Azul. Este hecho sugería que tenía margen para opinar y que, por tanto, no actuaba únicamente como transmisor automático de órdenes. El tribunal evaluó que, en su condición de jefe de operaciones del OKW, Jodl disponía de la autoridad necesaria para comprender el alcance de las órdenes y para coordinar su aplicación práctica. La magnitud de las medidas transmitidas, incluyendo ejecuciones sumarias, represalias colectivas y cooperación con las SS en deportaciones y operaciones de seguridad, demostraba una participación que excedía el ámbito de la obediencia estricta. El 1 de octubre de 1946 se emitió el veredicto. Alfred Jodl fue declarado culpable en los 4 cargos y sentenciado a muerte por ahorcamiento. Junto con otros condenados, solicitó la sustitución de la pena por fusilamiento, alegando su condición de oficial militar. El tribunal rechazó la petición, argumentando que los crímenes cometidos trascendían cualquier consideración de honor militar. La ejecución fue fijada para la madrugada del 16 de octubre de 1946. 11 condenados debían ser ejecutados, aunque finalmente fueron 10, ya que Hermann Göring se suicidó ingiriendo cianuro pocas horas antes. El verdugo designado fue el sargento estadounidense John Woods. La preparación técnica de las ejecuciones ha sido objeto de debate posterior debido a la insuficiente longitud de las caídas, que en varios casos no provocaron la muerte inmediata por fractura cervical, sino por estrangulamiento prolongado. Cuando llegó su turno, Jodl subió al cadalso instalado en el gimnasio de la prisión sin mostrar señales de vacilación. Según los registros, sus últimas palabras fueron en alemán: «Te saludo, mi eterna Alemania». La trampilla se abrió y la caída no fue suficiente para producir una muerte instantánea. La ejecución se prolongó durante varios minutos por asfixia. Tenía 56 años. Su cuerpo fue incinerado junto con el de los demás ejecutados, y las cenizas fueron esparcidas en el río Isar para impedir que existiera un lugar de entierro que pudiera convertirse en objeto de culto político. Años más tarde, el caso de Alfred Jodl volvió a ser objeto de debate en la Alemania de posguerra. El 28 de febrero de 1953, un tribunal de desnazificación en Múnich declaró que había sido condenado injustamente como criminal de guerra y lo rehabilitó póstumamente. Esta decisión generó controversia tanto en Alemania como en el extranjero. Para algunos, representaba un intento de diferenciar entre soldados profesionales y dirigentes políticos ideológicos. Para otros, era una negación de las pruebas presentadas en Nuremberg. La controversia se resolvió parcialmente pocos meses después. El 3 de septiembre de 1953, el Ministerio de Liberación Política de Baviera revocó la rehabilitación, restableciendo la validez de la condena original. Esta reversión reflejó las presiones internacionales y el debate interno en Alemania sobre cómo enfrentar la memoria del pasado nacional socialista. El caso de Jodl evidenció las tensiones en torno a la responsabilidad individual en sistemas autoritarios. Su trayectoria mostró cómo un oficial formado en la tradición del Estado Mayor alemán pudo convertirse en engranaje de un régimen que empleó a las Fuerzas Armadas para implementar medidas contrarias al derecho internacional. La discusión sobre su figura continuó más allá de su muerte, reflejando interrogantes sobre los límites de la obediencia militar y la responsabilidad personal en el marco de decisiones criminales. La horca en Nuremberg, la rehabilitación temporal y la posterior revocación de esa medida se convirtieron en símbolos de la complejidad jurídica y política de la posguerra. El nombre de Alfred Jodl quedó ligado tanto a la estructura militar del Tercer Reich como al debate posterior sobre justicia internacional y memoria histórica, un debate que seguiría abierto en décadas posteriores.